Continuamos entonces en la parte de herencia, o sea, en genética, la parte de herencia. Vamos a estudiar un poquitito acerca de lo que son las leyes de Mendel, que básicamente es lo que estipulan los enunciados de cada una de las leyes, y vamos a conocer un poquitito acerca de esta persona que es considerado en la actualidad en la comunidad científica como el padre de la genética, que es Gregor Mendel. Gracias a las publicaciones que él realizó, a los trabajos que él hizo, fue lo que se dio nacimiento o se dieron inicio a los estudios de la transmisión de los caracteres en ciertos organismos vivos de generación en generación. Pero para poder entender un poquitito acerca de lo que son las leyes de Mendel, vamos a estudiar, vamos a analizar o vamos a escuchar un poquitito acerca de la historia de esta persona que es Gregor Mendel, que fue un monje agustino de nacionalidad austriaca del siglo XIX, que entre los años 1856 y 1863 llevó a cabo una investigación muy importante, que prácticamente lo que él intentaba hacer con sus experimentos era entender las bases de cómo ciertas características pasaban de una generación a la siguiente. Al ser entonces él también un botánico, prácticamente se pasaba la mayoría del tiempo estudiando ciertas especies vegetales. Y entonces él, para realizar sus experimentos, utilizó un tipo de planta de la especie Cibum sativa, que no es nada más que las plantitas de arvejas. ¿Por qué usó él esta especie vegetal? Porque bueno, estas plantas en ese entonces eran muy baratas de conseguir en el mercado, también eran fáciles de cultivar, no ocupaban muchos espacios y prácticamente los resultados de crecimiento y regeneración eran más rápidos, entonces eran más eficientes poder utilizarlas estas para el fin que él quería, justamente al que él quería llegar. Esta especie vegetal tiene diferentes características, entre ellas podemos ver que existen aquellas especies donde básicamente tienen sus órganos con unas características fenotípicas. Recuerden ustedes que cuando decimos fenotipos nos referimos a las características físicas que son observables en los seres vivos. Y básicamente cada una de estas características, como por ejemplo podemos ver aquí el color de las semillas, el color de las flores, la forma de las vainas, la posición de las flores en el tallo, la estatura de las plantas. Todas esas características fenotípicas o físicas que son observables están estrechamente relacionadas a un gen, porque gracias a ese gen estas características son expresadas en forma visible. En uno de sus experimentos, que justamente es lo que utilizó para enunciar la primera ley, que es conocida como la ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación, él hizo una prueba en donde cruzó dos especies de esas plantas, donde se diferenciaban en que sus semillas eran de colores distintos. Uno era de color amarillo y otra planta que era de semillas de color verde. En el resultado de ese cruzamiento entre esas dos plantas, una la que producía semillas amarillas y otra que producía semillas verdes, él esperó la floración de estas y posteriormente la fructificación y producción de semillas. Y como resultado, observó que lo primero que salió por el cruzamiento de plantas de semillas amarillas con verdes, la F1 que ustedes observan ahí, que se conoce como la primera generación de ese cruce, todas ellas obtuvieron una coloración amarilla. Si vamos a recordar un poquitito la forma de expresar el genotipo, entonces fíjense una cosita. Al presentar todas ellas coloración amarilla, quiere decir que hay un gen en particular que domina sobre otro, y en este caso, al ser todos amarillos en la primera generación, se considera entonces que la planta que posee las semillas amarillas llevaría el genotipo del dominante, puesto que aunque se encuentra presente aquí el gen del color verde, todas expresaron el color del que lleva el gen más fuerte.